Viernes, 12 de abril de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-8576. Tipo, jurisprudencia. Competencia de los titulares de las subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para emitir cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales. Es innecesario citar el Acuerdo Acto, SA2, HCT, 270116-30, PDJ dictado por el Consejo Técnico de dicho instituto para considerarla debidamente fundada. Hechos: una persona moral demandó la nulidad de las cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales emitidas por el titular de la Subdelegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, al considerar que debió citar el Acuerdo Acto. SA2, HCT, 270116-30, PDJ, dictado por el Consejo Técnico del señalado instituto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2016, porque es un fundamento necesario para sustentar la competencia de los delegados y subdelegados de dicho organismo tratándose del ejercicio de sus facultades concurrentes. La Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, declaró infundado el argumento, al estimar que en ese acuerdo se establecieron las atribuciones exclusivas de las delegaciones, de manera que por exclusión se obtienen las que legalmente pueden ejercer las subdelegaciones. Por ello, consideró innecesario que la autoridad referida lo citara, ya que no determina su competencia material ni territorial, pues esta únicamente deriva por exclusión, de ahí que la resolución liquidataria impugnada se encontraba debida y suficientemente fundada por cuanto hace a la competencia de la autoridad que la emitió. Contra esa determinación la persona moral promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para considerar debidamente fundada la competencia de los titulares de las subdelegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social para emitir las cédulas de liquidación de cuotas obrero-patronales, es innecesaria la cita del Acuerdo Acto, SA2, HCT, 270116-30, PDJ referido, porque no contiene ninguna facultad o atribución a su favor. Justificación: lo anterior, porque si la adecuada fundamentación de la competencia de una autoridad en materia administrativa únicamente implica la inserción de los preceptos que otorguen al órgano estatal las facultades ejercidas, es innecesaria la cita de normas relativas a las potestades de una autoridad distinta a la que emitió el acto, como lo es el Acuerdo Acto, SA2, HCT, 270116-30, PDJ señalado, que contiene las facultades que serán ejercidas de manera exclusiva por los titulares de las delegaciones de dicho instituto, pues no contiene ninguna atribución de los subdelegados ni, por ende, las facultades que en el caso fueron ejercidas. En ese contexto, si dicho acuerdo no establece algún criterio competencial por grado, materia, territorio o cuantía en favor de la autoridad demandada, es innecesaria su cita como parte de la fundamentación de su competencia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito. 2 de 7. Registro Digital, 202-8579. Tipo, aislada. Carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. El sistema normativo que la regula incluye el oficio emitido por la Directora General de la Escuela Federal de Formación Judicial, mediante el cual informa a una persona que no forma parte de las listas transitorias de acceso y promoción relativas y que sus acreditaciones previamente obtenidas dejaron de tener validez para acceder a los cargos de actuario y secretario. Hechos: el quejoso causó baja como secretario de juzgado de distrito el 31 de diciembre de 2020 y consultó a la Directora General de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, si las cédulas obtenidas para las categorías de actuario judicial y secretario de juzgado y de tribunal colegiado en 2002 y 2006, respectivamente, estaban vigentes. En respuesta, aquella emitió un oficio mediante el cual le informó que conforme al sistema normativo que reglamenta la carrera judicial, no forma parte de las listas transitorias de acceso y promoción relativas, y que las acreditaciones obtenidas previamente dejaron de tener validez para acceder a los cargos mencionados. Inconforme con ello, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto, en el que solicitó la suspensión provisional y el juez de distrito la negó, al estimar que el acto reclamado es declarativo e informativo, por lo que no lleva implícita una ejecución material ni produce un hacer positivo de la autoridad responsable, además, porque de concederse se resolvería el fondo del asunto y se le constituiría un derecho que no tiene. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el sistema normativo que regula la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación constituye el sustento jurídico del oficio reclamado, incluso, este forma parte de aquel, por lo que deben analizarse en su integridad en el juicio de amparo,
dada la estrecha vinculación que guardan y por ser el acto reclamado prohibitivo con efectos positivos, pues obstaculiza al quejoso el acceso a los cargos de actuario y secretario. Justificación: lo anterior, porque el 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación. Asimismo, como parte de esa reforma, el 7 de junio de 2021 se publicó en el mismo órgano de difusión oficial el decreto por el que se expidieron la Ley Orgánica y la Ley de Carrera Judicial, ambas del Poder Judicial de la Federación, y se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Amparo, y el 3 de noviembre de 2021 se publicó en aquel medio la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la carrera judicial y acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que la reglamenta, disposiciones que conforman el sistema normativo que la regula actualmente. En ese contexto, el oficio mediante el cual la Directora General de la Escuela Federal de Formación Judicial comunica al quejoso que no forma parte de las listas transitorias de acceso y promoción, y que las acreditaciones obtenidas previamente dejaron de tener validez para acceder a los cargos que conforman la carrera judicial, forma parte de dicho sistema, pues sustenta la determinación de la autoridad responsable que impide el acceso del quejoso a los cargos de actuario y secretario. Por ello, se deben analizar de forma integral en el juicio de amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de 7. Registro Digital, 202-8588. Tipo: jurisprudencia. Juicio de amparo indirecto en contra de la interlocutoria que declara infundado el incidente innominado de falta de competencia de autoridades investigadoras y sustanciadoras en un procedimiento de responsabilidad administrativa. Procede conforme a la fracción 8 del artículo 107 de la Ley de Amparo, legislación del Estado de Baja California. Hechos: los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la interlocutoria que declara infundado el incidente innominado de falta de competencia de las autoridades investigadoras y sustanciadoras en un procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California. Mientras que uno consideró que era improcedente porque el acto reclamado constituye una determinación adjetiva o intraprocesal que no genera un daño inminente y de imposible reparación, el otro determinó que esa regla no es aplicable al caso, pues conforme a la tesis de jurisprudencia P/J 29/2015, décima, del Pleno del Alto Tribunal, el caso debía ceñirse al artículo 107, fracción 8, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que, en el caso examinado, el juicio de amparo es procedente conforme a la fracción 8 del artículo 107 de la Ley de Amparo. Justificación: de acuerdo con la interpretación sistemática y evolutiva del Alto Tribunal respecto de la irreparabilidad del acto reclamado y de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo mencionado, según el cual procede contra el acto de autoridad que determina inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, dicha regla es aplicable también a las resoluciones de incompetencia pronunciadas por las autoridades administrativas en procedimientos de responsabilidad administrativa seguidos en forma de juicio. Ese supuesto es análogo a la hipótesis examinada en la tesis de jurisprudencia P/J 29/2015, décima, de rubro, amparo indirecto. Procede contra la resolución que desecha o desestima un incidente y / o excepción de incompetencia, en términos del artículo 107, fracción 8, de la Ley de Amparo. Pues no existe la posibilidad de que otra autoridad tenga conocimiento del asunto y puede resultar que el procedimiento se tramite no solo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las que correspondan. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 7. Registro Digital, 202-8596. Tipo: jurisprudencia. Recurso de revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias que declaran la nulidad de la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, recaída a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria, al considerar que no cumplió con la carga de probar que lo realizó conforme al sueldo básico de los trabajadores en activo o, en su caso, conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC, al constituir un vicio de forma. Hechos:
el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, interpuso recurso de revisión fiscal contra la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, que declaró la nulidad de la resolución impugnada, al estimar que el recurrente no acreditó haber realizado el cálculo de los incrementos de la cuota diaria de pensión de forma correcta y conforme a la legislación aplicable. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaran la nulidad de la resolución recaída a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria, al considerar que la autoridad demandada no cumplió con la carga de probar que lo realizó conforme al sueldo básico de los trabajadores en activo o, en su caso, conforme al aumento del índice nacional de precios al consumidor, INPC, al no constituir un vicio de fondo, sino de forma. Justificación, lo anterior, porque de las tesis de jurisprudencia 2A/J, 150/2010 y 2A/J, 88/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que es improcedente el recurso de revisión fiscal en todos los casos en que se recurra a una sentencia que declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales, como lo es la indebida o insuficiente fundamentación de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal, ello en atención al carácter restrictivo del recurso citado, pues fue creado por el legislador con la intención de que su procedencia solo opere en casos excepcionales y, en esa medida, es necesario que el fallo haya resuelto el fondo del asunto. Ahora bien, si el tribunal no se pronunció sobre la procedencia de los incrementos de la cuota diaria de pensión, sino respecto a que la autoridad demandada no cumplió con la carga de la prueba que le corresponde, a fin de evidenciar que realizó los incrementos de pensión conforme al sueldo básico de los trabajadores en activo o, en su caso, conforme al aumento del índice nacional de precios al consumidor, dicho pronunciamiento no implica un vicio de fondo, sino de forma, toda vez que la resolución impugnada carece de la debida motivación que debe revestir todo acto administrativo para ser legal, de ahí que resulta improcedente el recurso de revisión fiscal, pues ello no revela la excepcionalidad que debe imperar a fin de que los agravios sean estudiados por el órgano revisor. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-8597. Tipo, jurisprudencia. Recurso de revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias que declaran la nulidad por vicios formales de la resolución emitida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, recaída a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria, aun cuando se reconozca la existencia de un derecho subjetivo, consistente en el pago de las diferencias que resulten de los incrementos a la cuota diaria pensionaria. Hechos: el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, interpuso recurso de revisión fiscal contra la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, TFJA, que declaró la nulidad de la resolución impugnada, al estimar que la recurrente no acreditó haber realizado el cálculo de los incrementos de la cuota diaria de pensión de forma correcta y conforme a la legislación aplicable y la condenó a llevarlo a cabo y realizar el pago correspondiente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaren la nulidad de la resolución recaída a una solicitud de incremento de la cuota diaria pensionaria por un vicio formal, aun cuando reconozcan la existencia de un derecho subjetivo de la actora, condenando a la demandada a pagar las diferencias que resulten de los incrementos de la cuota diaria pensionaria. Justificación: lo anterior, porque de las tesis de jurisprudencia 2A/J, 150/2010 y 2A/J, 88/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que es improcedente el recurso de revisión fiscal en todos los casos en que se recurra a una sentencia que declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales, como lo es la indebida o insuficiente fundamentación de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal, ello en atención al carácter restrictivo del recurso citado, pues fue creado por el legislador con la intención de que su procedencia solo opere en casos excepcionales y, en esa medida, es necesario que el fallo haya resuelto el fondo del asunto. En ese tenor, el recurso referido es improcedente contra las sentencias en que, como mera consecuencia de la declaración de nulidad por un vicio formal, se reconozca la existencia de un derecho subjetivo, con base en la consideración de que la autoridad demandada omitió exhibir probanzas con las que demostrara que ha incrementado la cuota diaria de pensión de la actora conforme a la legislación aplicable,
condenándola a restablecer y hacer efectivo ese derecho. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 16º Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-8601. Tipo, jurisprudencia. Suplencia de la deficiencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. No procede en favor de los miembros de instituciones policiales cuando reclaman el acuerdo que da inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes al analizar si en el juicio de amparo procede la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en favor de los miembros de instituciones policiales, cuando reclaman el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. Mientras que uno determinó que sí procede en términos de la jurisprudencia P/J, 7/2017, décima, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Opera en favor de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, en los procedimientos administrativos de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia. El otro estimó fundados diversos agravios de la parte recurrente sin que al efecto aplicara la suplencia de la queja deficiente conforme al precepto referido. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no procede la suplencia de la deficiencia de la queja conforme a la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, en favor de los miembros de instituciones policiales cuando reclaman el acuerdo que da inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa. Justificación. El artículo citado prevé que el juzgador de amparo debe suplir la deficiencia de la queja en favor del trabajador cuando reclame algún acto propio de la materia laboral, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo, lo cual evidencia que el asunto debe derivar de un conflicto en materia laboral, por lo que para su actualización en el juicio de amparo debe destacar el núcleo de prevalencia de los derechos laborales previstos y regulados en el artículo 123, apartados A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene como objetivo verificar si el acto o omisión atribuido a los servidores públicos afecta los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a la función pública, lo cual no incide en la materia laboral, ya que no se vincula directamente con la protección de los derechos y obligaciones a que se refiere el artículo 123 de la Constitución Federal, sino con la imputación de un actuar irregular en el ejercicio de sus funciones. Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 7. Registro Digital, 202-8603. Tipo, jurisprudencia. Suspensión en el juicio de amparo indirecto. Su concesión o negativa no depende de la otorgada en una controversia constitucional, cuando se reclame el mismo acto en ambos medios de control de constitucionalidad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes al analizar si la suspensión decretada en una controversia constitucional debe considerarse para decidir concederla o negarla en un juicio de amparo indirecto promovido en contra del mismo acto reclamado. Mientras que uno determinó que la medida cautelar dictada en la controversia constitucional da lugar a negarla en el amparo, el otro consideró que como el objeto de los medios de control son distintos, la suspensión otorgada en la controversia constitucional no se contrapone a su concesión en el amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la concesión o negativa de la suspensión en un juicio de amparo indirecto no está sujeta a lo que se hubiere dictado respecto del mismo acto o norma en una controversia constitucional. Justificación. Este Pleno Regional en la contradicción de criterio 181/2023 sostuvo que la controversia constitucional busca preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes jurídicos federal, estatal, de la Ciudad de México y municipal, a saber, salvaguardar el federalismo y la supremacía constitucional, dando unidad y cohesión a dichos órdenes en las relaciones de las entidades u órganos de poder que los conforman, siendo los órganos originarios del Estado los titulares de los derechos dirimidos en una controversia constitucional. Por su parte, el juicio de amparo permite combatir los actos de autoridad que se estimen violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, habilitando a la autoridad jurisdiccional a verificar si existen o no tales violaciones y, en su caso, a proveer sobre la reparación adecuada y oportuna.
Por lo anterior, la procedencia de la suspensión de los actos o normas reclamados en el juicio de amparo indirecto no puede atender al sentido de lo resuelto en la medida cautelar de una controversia constitucional respecto del mismo acto o norma, toda vez que no comparten la misma naturaleza. Las personas juzgadoras deben analizar los requisitos previstos en la ley de amparo para determinar si procede otorgar la suspensión, sin que puedan sustentar su determinación únicamente en lo resuelto en la controversia constitucional en torno al sentido emitido en la medida cautelar. Pleno Regional en materia administrativa de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México.